Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este nuevo mensaje donde vamos a estudiar y dar respuesta a la pregunta ¿por qué la Odisea es la iglesia del tiempo del fin? Asimismo, recordando que en nuestro tema anterior vimos con claridad que nuestro Señor Jesucristo está en el santuario celestial y que en Juan 1 está presentándose, ¿no?, como ese ministerio que estaba haciendo en el lugar santo, considerando, ¿no?, que Él no nos dejó solos, sino que envió a su Santo Espíritu con el propósito de estar con nosotros y especialmente su revelación, su palabra, a fin de, como dijo, ¿no?, su misma palabra, no dejarnos huérfanos. Es a través de esta labor maravillosa de la revelación que el Señor acompaña a su iglesia, como hemos visto, y estos mensajes, especialmente de las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 y 3, que ahora vamos a ver que son 7 periodos históricos y que nos encontramos en el último periodo, ¿no?, el periodo de la Odisea. Son mensajes que están especialmente dirigidos a los líderes de la iglesia, como hemos visto en el caso de las estrellas en la mano de nuestro Señor Jesucristo en el tema anterior. A manera de comenzar este tema, quiero compartir con ustedes esta cita que está en Juan capítulo 14, versículo 8. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta es la cita central que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, a manera de analogía también para comprender esto, permítame contarles la historia de un piloto de combate que se llama Scott O'Grady. Él estuvo peleando, ¿no?, participando en la guerra de Bosnia en los años 90 y su avión de combate fue derribado, ¿no?, cuando él estaba sobre cielo enemigo. En esos momentos seguramente se vino a su mente esta frase famosa en el ejército de los Estados Unidos, que en inglés es No man is left behind, o que ningún hombre es dejado atrás, la cual pues lo mantuvo, ¿no?, con la esperanza de ser rescatado, escabulléndose en las líneas enemigas y hasta llegando, ¿no?, a comer hojas y tomar agua desde de sus propias medias, ¿no?, en la desesperación de sobrevivir por alrededor de una semana, donde luego de eso él pudo hacer contacto, ¿no?, con otro piloto de combate, el cual pues avisó, ¿no?, al almirantazgo, ¿no?, a los que estaban encargados, ¿no?, del rescate, y pues ellos vinieron con él con 51 marines a fin de rescatar a su compañero. Y esto es muy interesante, ¿no? En el caso de Scott O'Grady, el que sale en pantalla, si una persona, un conjunto de personas, ¿no?, hasta el mismo gobierno pudo mantener su promesa, ¿no?, de no dejarlo atrás, de volver por él pase lo que pase, incluso arriesgando la vida de muchas otras personas. Podemos tener la seguridad de que la promesa de que Jesús va a volver es una promesa ciertísima porque está basada en la inmutable palabra de Dios, y por supuesto la seguridad de que Jesús está con nosotros ahora es aún ciertísima más, ¿no? Porque esa maravillosa promesa es una promesa que el Señor basa en sus, podemos decir, en su cumplimiento, que Él ya lo hizo antes, ¿no? En el cumplimiento, por ejemplo, de la primera venida y otras maravillosas promesas que Él tiene para nosotros, ¿no? Es en este contexto que ahora vamos a ver este mensaje de las 7 iglesias, y bueno, por supuesto, para estudiar este tema es muy importante que nosotros basemos, ¿no?, la interpretación o el estudio de lo que vamos a hacer en la palabra profética más segura, ¿no? Como dice en 2 de Pedro 1:19, vemos claramente acá que esta es una palabra más segura, ¿no? Es una palabra que las podemos basar esta interpretación, o que existe un amplio consenso, ¿no?, en cuanto a la interpretación de las 7 iglesias como 7 periodos, pero nosotros queremos mostrar en este estudio claramente que la palabra de Dios apoya perfectamente este propósito, ¿no? Entonces, comenzando con la cita que por supuesto hemos visto también en el anterior capítulo, vamos a leer en Apocalipsis 1:20 nuevamente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? Entonces está claro, por supuesto, qué son las 7 iglesias, ¿no? Las 7 iglesias son los 7 candeleros en los cuales Jesús caminaba y que Juan lo vio, ¿no?, en el lugar santo, en el santuario celestial. Son pues las 7 iglesias. Y esto es muy interesante porque nuevamente confirma lo que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Jesús está con su iglesia. Él está acompañando a su iglesia. No la ha dejado sola, no la ha dejado huérfana.
Y por supuesto, lo importante a tomar en cuenta en esta lectura nuevamente es la palabra misterio que vamos a retomar más adelante. Pero algo también de tremenda importancia, ¿no? Que vamos a ver con respecto al misterio de las siete iglesias es que, bueno, ¿no? Al parecer, esto, y muchas personas, ¿no? Podrían decir cuando se lee en Apocalipsis 1, 4 y 11 que bueno, estas iglesias ya están citadas, ¿no? Las que aparecen en pantalla, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son siete iglesias que el mismo Señor Jesucristo indicó ahí, ¿no? En el estudio de Apocalipsis 1, que son las iglesias que están en Asia, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros diríamos que estas son iglesias o periodos, ¿no? Que representan más bien un mensaje profético o un testimonio profético? Y eso es lo que queremos entender, ¿no? Basándonos primeramente en lo que habíamos mencionado en Apocalipsis 1:20, decía bien claramente el misterio, ¿no? Porque Jesús diría que es un misterio. Él, por supuesto, nos dio como la interpretación fundamental ahí, pero podemos descubrir más cosas a través del estudio de la palabra de Dios al respecto de esto. Incluso el versículo 1:19, ¿no? De Apocalipsis 1 nos puede decir algo más al respecto. Es muy interesante ver que en Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Entonces aquí vemos claramente que Juan había visto algunas cosas, son cosas que eran en ese momento, que son, ¿no? Y que iban a ser después, ¿no? Y esto nos da clara referencia al mismo mensaje de las siete iglesias, porque si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿no? Si, ¿cómo es que Juan en el mismo capítulo 1, versículo 11, ¿no? Recibe la orden del Señor que escriba todas estas cosas en un libro y las envíe a las iglesias? Estamos viendo que digamos, la dirección de estos mensajes no solamente eran pues a periodos históricos que prácticamente estas iglesias, muchas de ellas desaparecieron el 1000 más o menos después de Cristo, ¿no? Y que pues lamentablemente históricamente muchas de ellas ya no existen en la actualidad, pero más bien, ¿no? Que tienen un propósito especial al ser pues periodos proféticos como realmente debería ser su interpretación, y lo cual no es nada ajeno, no es nada tampoco, digamos, que no se presente en la Biblia en otros casos, ¿no? Como en Apocalipsis 17:5 cuando se habla del misterio de Babilonia, ¿no? Una ciudad pues que desapareció el 500 antes de Cristo más o menos, y que por supuesto hoy día es ruinas, ¿no? Pero como el Señor menciona, ¿no? Que de alguna forma espiritualmente esto tenía un significado y tenía pues una equivalencia, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Y asimismo también el caso de Jezabel en Apocalipsis 2:20, donde en el mensaje de Tiatira se habla de Jezabel, esta mujer perversa, esta mujer apóstata, ¿no? Que en compañía con el rey Acab trabajaron para destruir con al pueblo de Dios, pero pues que desapareció más o menos el 800 antes de Cristo y que no se tiene pues ningún rastro de ella. ¿Cómo sería que entonces es mencionada en el Apocalipsis? Es porque hay un cumplimiento de un tipo y un antitipo, que es algo bastante, digamos, utilizado en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta idea de las siete iglesias, por supuesto, es algo bastante claro, que se está refiriéndose no solamente a periodos históricos, sino también a periodos proféticos, ¿no? Entonces, con respecto a la misma interpretación que hemos leído en Apocalipsis 1:20, cuando el Señor dice que los siete candeleros son las siete iglesias, Mateo 5:16, ¿no? Nos da algo muy interesante al respecto, la confirmación de eso, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y para que vean, perdón, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro, ¿no? Eh, las iglesias, la luz que están dando esos candeleros es el testimonio de estas iglesias, ¿no? Es la descripción de estas iglesias, cómo son. Y por supuesto, eso nos debería llamar mucho la atención. Esa palabra obras la vamos a ver muchas veces en el mensaje de las siete iglesias, especialmente en el mensaje de la Odisea, que lo vamos a tomar en cuenta. Pero también la palabra de Dios con respecto al misterio nos dice algo más interesante también, que lo podemos ver en Salmos 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Entonces aquí tenemos algo claro, ¿no? También esta luz que dan los candeleros son mensajes especiales, ¿no? Por supuesto, y esto va de la mano con lo que está en Apocalipsis 2 y 3, y todavía aún está más confirmado, ¿no? Con lo que está en Segunda de Pedro,
1:19, perdón, voy a ponerlo, que nos presenta pues lo que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Entonces, esto está totalmente confirmado por la misma palabra de Dios que estos mensajes, ¿no? Esta luz que se ven en los candeleros, también representan mensajes proféticos especiales para cada iglesia, como lo hemos visto. Y por supuesto, se va a desarrollar no solamente en el mensaje de las 7 iglesias, sino en todo el libro de Apocalipsis, como lo vimos en el Apocalipsis 1:11, en el versículo que dice esto, ¿no? Y también hay que considerar, cuando vemos, por ejemplo, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, ¿no? O sea, el Señor también engloba esto y dice claramente que es un mensaje profético, ¿no? Y habla de las palabras de esta profecía. Entonces, todo esto está confirmando, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que estos mensajes claramente representan lo que es la luz de estos candeleros y por supuesto también el testimonio y la importancia de estos mensajes para cada iglesia en el tiempo adecuado, ¿no? Pero por supuesto también ahí tenemos que ver que esto va más allá, porque de todas formas, en la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan 14:29 dijo, y ahora os lo he dicho antes, para que suceda, perdón, antes que suceda, para que cuando suceda creáis, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante que también habíamos mencionado en el tema anterior. Nuestro Señor Jesucristo adelanta, da testimonio de las cosas que han de venir para su iglesia, para que ellos crean, para que nosotros creamos. Entonces, aquí la forma más clara de ver que estos mensajes son 7 periodos especiales de la iglesia, por supuesto, es el cumplimiento histórico, ¿no? La profecía hecha realidad. Y eso es lo que vamos a tratar de ver a continuación, pero considerando que vamos por el tema del tiempo y también por lo que queremos enfocarnos en el mensaje de la Odisea, vamos a ver los 2 primeros periodos de digamos, las 2 iglesias primeras, ¿no? Efeso y Esmirna, y las demás las vamos a tocar, digamos así, rápidamente con eventos muy importantes en cumplimiento histórico y finalmente en la Odisea nos vamos a centrar porque esa es la iglesia que vamos a estudiar, el mensaje especial que tiene nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿no? Entonces, para esto es muy importante, por supuesto, antes de esto, ver algo que históricamente pues, nos da una luz tremenda, ¿no? Con respecto a esta manifestación. En pantalla vemos cómo es que Juan dirige el mensaje desde Patmos y esto sigue un orden, el mismo orden que está en Apocalipsis 2 y 3 de las iglesias, ¿no? Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Y esto, por supuesto, se confirma naturalmente en cada mensaje, en cada periodo profético que vamos a ver que se cumplió. Y por supuesto, ¿no? En los que están ahora más importante, la verdad presente, lo que es dónde está nuestro Señor Jesucristo para nosotros y lo que está haciendo, que eso es lo que deberíamos de tener gran importancia en estudiar. Bueno, vamos a comenzar entonces con Éfeso, la iglesia Éfeso, este periodo que cubre el 31 después de Cristo hasta el 100 después de Cristo, es un periodo pues que la misma palabra Éfeso lo dice, ¿no? Es el periodo de la iglesia deseable, amada, la iglesia que trabajó sin descanso arduamente. Un relato histórico de este cumplimiento, por supuesto, es lo que está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? El mismo apóstol Pablo, Pedro, todos ellos hablando, ¿no? Mostrando la iglesia, cómo era una iglesia donde había una clara, ¿no? Unión en el propósito de Cristo, había estos maravillosas pues conversiones y maravillosos portentos, milagros en medio de la iglesia para el propósito de predicar la obra hasta lo último de la tierra. Pero digamos, la descripción, ¿no? que tenemos ahí para confirmar esto está en Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿no? Naturalmente acá se resalta el arduo trabajo, las obras que hizo esta iglesia en el nombre del Señor Jesucristo y por supuesto, ¿no? La paciencia porque también padeció persecución. Y esto es pues algo muy interesante también, lo que vamos a ver con respecto a un cumplimiento especial en cuanto a lo que dice en Apocalipsis 2:6 históricamente que está registrado. Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 2:6 vemos que se menciona Nicolaitas y ese es un término
que también pues dos teólogos registraron al respecto de la experiencia que tuvo la iglesia muy claramente en el primer siglo prácticamente, ¿no? De la iglesia cristiana. Y esto lo vamos a ver en la descripción que hace Ireneo e Hipólito, dos teólogos cristianos, ¿no? De la iglesia temprana, de los que hablan, mencionan a los nicolaitas, descendientes espirituales de Nicolás de Antioquía. En el caso de Ireneo, básicamente repite el material bíblico, añadiendo a la afirmación que los nicolaitas fueron seguidores herejes de Nicolás, el prosélito de Antioquía, que fue escogido como uno de los 7 en Hechos 6:5, ¿no? Y por supuesto ahí también podemos ver la apreciación también que tiene Hipólito al respecto. Hipólito resalta ahí también históricamente que Nicolás se apartó, o los nicolaitas se apartaron pues de la verdadera doctrina, algo que hizo el mismo Nicolás, por lo cual ellos siguieron este error, ¿no? Esto lo podemos ver aquí en esta descripción que se hace también en este libro de Duane F. Watson, ¿no? Y también está en The Anchor Bible Dictionary, pues algo tremendamente histórico también que nos confirma la experiencia que pasaron en la iglesia de Éfeso con respecto a los nicolaitas, ¿no? Un cumplimiento tal como la palabra lo había dicho de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos. Ahora, continuando por supuesto con la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, podemos leer en Apocalipsis 2, 9, 10 la descripción perfecta de esta iglesia que su mismo nombre lo dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ¿no? Esta descripción es de tremenda importancia para nosotros, especialmente considerando que somos la iglesia de la Odisea, porque dice qué es la verdadera riqueza, justo lo que la iglesia de la Odisea no tiene, ¿no? Sus obras, su tribulación y su pobreza que se refiere ahí. Entonces muy importante, lo podemos dejar en mente, pero nos enfocándonos en Esmirna, el término de Esmirna, el nombre de Esmirna significa mirra agridulce, y es una descripción tremenda porque la mirra agridulce se utilizaba para embalsamar a los muertos, ¿no? Y ese es el periodo de persecución, de muerte, ¿no? Que cubre el 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo, donde la iglesia cristiana fue perseguida para ser desaparecida prácticamente, ¿no? Eso es lo que querían los emperadores romanos, odiaban a esta iglesia, ¿por qué? Porque era una iglesia que se negaba a adorar y reconocer como Dios al emperador. Y esto pues lo vemos claramente en descripciones ahí, pero dos ejemplos importantes históricamente registrados es el ejemplo de Ignacio, quien murió, ¿no? En el anfiteatro de Esmirna, lamentablemente devorado por fieras, y el caso pues de Policarpo, ¿no? Uno de los últimos discípulos de Juan, el apóstol, que murió también lamentablemente en la estaca quemado, ¿no? Dos cosas que están totalmente registradas históricamente, conocidas, incluso se tiene hasta películas de esto. Y en el caso especial de lo que se menciona en el libro de Apocalipsis con respecto a Esmirna, podemos ver esta experiencia que se menciona en Apocalipsis 2:10, ¿no? Que hace un momento lo habíamos visto. Bien claramente dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la iglesia de la Odisea tenía que pasar perdón, la iglesia de Esmirna tenía que pasar un periodo especial de persecución porque está mencionada ahí como 10 días, ¿no? En la Biblia tenemos un principio de interpretación profética en el libro de Números, ¿no? En el libro de Números 14 y también en el libro de Ezequiel 4 con respecto a día por año, ¿no? En la profecía, la interpretación de los días por año, y esto calza perfectamente con lo que sucedió con la iglesia de Esmirna, ¿no? Porque esos 10 días que habla de persecución especial son 10 días que se cumplieron entre el 303 y el 313 después de Cristo, ¿no? Este periodo de persecución que fue levantado por el emperador Diocleciano, que si uno estudia un poco de la historia al respecto, va a ver pues que lo que quería hacer es desaparecer el cristianismo, pero finalmente no lo logró porque el Señor no lo permitió y más bien él murió, ¿no? Antes de que sucediera pues todo esto. Entonces, esto es muy interesante ver porque es un cumplimiento claramente histórico de lo que es Esmirna. Y por supuesto, ¿no? Continuando con las otras iglesias, en el caso de Pérgamo, que ya vamos a ver más alto nivel, digamos, lo que son estas iglesias, no vamos a entrar al detalle como en el caso de las dos anteriores. Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2:13, de Pérgamo se dice que estaba donde está el trono de Satanás, ¿no? Y esto es algo muy interesante que menciona incluso que no había negado mi fe en esas circunstancias, ¿no? Esto históricamente es tremendo porque se consolida
La iglesia cristiana ahora en el periodo después del 313, ¿no? Hasta el 538 como una iglesia ahora reconocida por el Estado y una favorita por el Estado, ¿no? Lo que hace Constantino y los demás emperadores de acoger, ¿no? a la iglesia así, y que lamentablemente pues lo que ocasionó es que en vez de que se mantengan fieles, lamentablemente toda la gente se vino a la iglesia sin conversión y finalmente la iglesia se quedó pues eh, con esta posición acomodadiza, ¿no? Pero la palabra pues nos dice claramente que no todos estuvieron en esto, se mantuvieron en la fe, algunos por supuesto que incluso fueron denigrados, perseguidos, pero algo que es importante que se mencionaba, donde está el trono de Satanás, y esto es algo que bíblicamente se puede demostrar también, era pues que estaba en el lugar pues geopolítico central, ¿no? de la persecución, podemos decir de ese tiempo, del poder, y era Roma, ¿no? La iglesia se establece en Roma y lamentablemente pues da un giro o un tremendo, digamos, antecedente para lo que iba a pasar con la siguiente iglesia de Tiatira, ¿no? La iglesia de Tiatira es una iglesia que el Señor dice de ella: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿no? Y esto es interesante porque justo habíamos mencionado hace un momento en Apocalipsis 2, 20, la experiencia, ¿no? que se relata, y Jezabel, ¿no? Esta mujer que junto al rey Acab, ¿no? Ella representando el paganismo, ¿no? La religión pues pagana, el propósito, ¿no? digamos, de una religión idólatra contraria a Dios, se une con el poder civil acá para perseguir a Elías y a los profetas. Lo que se cumplió pues entre los años 538 al 1517, donde la iglesia fue perseguida por esta unión civil, ¿no? y religiosa que mencionamos, y que lamentablemente pues hizo que muchos mártires pasaran por esta experiencia, pero gracias a Dios, como decía en la misma cita en Apocalipsis 2:19, las obras postreras fueron mayor porque hubo pueblos, no hubo mensajeros del Señor como los valdenses, que ellos se mantuvieron firmes hasta el final y que finalmente pudieron pasar toda esta persecución, por supuesto, sufriendo e incluso lamentablemente perdiendo, ¿no? muchas vidas de jóvenes, de adultos, ancianos, niños. Todos ellos dieron sus vidas como mártires por el propósito del Señor, ¿no? Claro que esto sabemos que se superó prácticamente cuando viene el siguiente periodo, ¿no? Después de la iglesia de Tiatira viene ahora el periodo de la iglesia de eh, Sardis. En Apocalipsis 3:3 se describe, ¿no? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, ¿no? Es interesante que lo que menciona el Señor Jesucristo, quien es el que da la descripción de cada una de estas iglesias, es de una iglesia que al inicio pues brilló con un resplandor potente, ¿no? Una luz que salió a dar a conocer pues la palabra de Dios que había sido ocultada justo en ese tiempo de oscuridad, pero que lamentablemente de lo que brilló en tal fuerza, ¿no? Entre el periodo de 1517 hasta 1798, lamentablemente Sardis perdió ese poder porque se aferraron, ¿no? y regresaron a la tradición romana en vez de continuar con la palabra de Dios. Ahí vemos pues el surgimiento de muchos, ¿no? muchas iglesias, denominaciones basadas, ¿no? en quienes fueron las personas que levantaron, ¿no? estas verdades de la palabra de Dios, en el caso de luteranos, en el caso de anglicanos, etcétera, pero que se quedaron, ¿no? con la idea que les dio Lutero y no siguieron investigando y desarrollando este propósito. Por eso le dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido, que es la palabra preciosa de Dios. Y bueno, ¿no? de ahí continuamos al periodo de 1798 a 1844, que es el periodo pues de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Cuando leemos la descripción de esta iglesia, es una tremenda descripción, parece mucho a la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, ¿no? Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿no? Ahí estaba la diferencia, ¿no? entre Sardis y Filadelfia, guardar la palabra de Dios. Eso fue lo que diferenció a esta iglesia poderosa, aunque pequeña, ¿no? Porque las grandes denominaciones ahora se habían aferrado a las tradiciones, al igual que el romanismo, el papado. Ahora esta iglesia, ¿no? con poder, se levanta para llevar el evangelio a toda la tierra, y es ahora lo que tenemos hoy en día, el resultado de estos trabajos pues incansable que hizo la iglesia de Filadelfia, llevando
las misiones a todo el mundo, llevando las sociedades bíblicas, llevando la palabra de Dios traducida, guardando la palabra de Dios. Y esto es lo tremendo que dejó esta iglesia, por eso dice que es una iglesia especial, ¿no? El nombre mismo también lo dice en este caso. Y pues finalmente, por supuesto, de ahí pasamos, ¿no? A la última iglesia donde nos vamos a centrar y por supuesto vamos a ir desarrollando estos mensajes en los evangelios, especialmente para nosotros, que es la iglesia de la Odisea. Y el nombre también nos dice mucho sobre esta iglesia, sobre nosotros, que es el tiempo, o como dice el significado, juzgando al pueblo, ¿no? La iglesia de la Odisea es una iglesia que está ahora en el día de la expiación, como hemos visto. Jesús continuó ese ministerio, nuestro Señor Jesucristo, en el santuario celestial para quitar el pecado de esta tierra, remover el pecado del universo finalmente, y ahora está justo en esa etapa final, en la expiación final, ¿no? Y este periodo pues cubre desde el año 1844 en adelante, y ese es el periodo que nosotros estamos viviendo ahora y que es de tremenda importancia, ¿no? Ahora, es cierto que cuando leemos la descripción de esta iglesia es una descripción bastante triste porque, bueno, ¿no? Como vamos a ver y hemos comentado en el tema anterior, esta iglesia en su totalidad está tibia, ¿sí? Es una descripción que nos puede hasta desanimar, ¿no? Que menciona en Apocalipsis 3, los versículos 14 en adelante, el testigo fiel y verdadero, el que es el amén, ¿no? El principio de la creación de Dios, nos dice esto a nosotros, pero también es la iglesia que tiene la más grande de todas las promesas, ¿no? Cuando leemos Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Esa es la promesa más grande, porque ni siquiera los discípulos, los apóstoles, van a tener ese honor que tiene esta iglesia, ¿no? Porque ellos pidieron, Juan y Santiago, le pidieron al Señor, Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, y Jesús les dijo, no, eso está reservado para que para los que el Padre lo decida así. Pero ahora en el caso de la Odisea, Dios da este honor tan grande, ¿no? Este honor de sentarse en el trono mismo de Jesús a los vencedores, porque van a vencer como Jesús venció, y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo también de estos estudios, pero principalmente no desanimarnos porque esa es la promesa más grande. Es cierto que debemos de, antes de avanzar en cualquier sentido, debemos de reconocer nuestra condición espiritual, porque claramente, ¿no? Esta iglesia no tiene excepciones, como lo hemos mencionado antes, y como por ejemplo podemos ver en otras iglesias en Apocalipsis 3:4, ¿no? Como dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Ese es el caso, ¿no? De Sardis, pero en el caso de la Odisea no vemos esas excepciones de algunos que no se han manchado, de algunos que sí están bien. Y esto es importante porque nosotros tenemos que reconocer, como habíamos mencionado en el tema anterior, como líderes especialmente, como maestros, como principales en el pueblo de Israel, que este mensaje es especialmente para nosotros, que está especialmente diciendo, eres tibio, pobre, ciego, miserable, desnudo, desventurado. ¿Y qué vamos a decirle al testigo fiel y verdadero? Le vamos a decir, no, eso no es así, yo estoy bien. Entonces confirmamos más bien la descripción que la Odisea se hace de sí misma. Pero si más bien aceptamos la reprensión, recibimos esa reprensión de nuestro Señor Jesucristo y aceptamos, ¿no?, que realmente estamos en esta condición, entonces el milagro se va a empezar a hacer en nosotros. Y por supuesto, esta descripción que está en Apocalipsis 3:17, ¿no?, que habíamos visto incluso comparando con la verdadera riqueza, ¿no?, en el caso de la iglesia de Esmirna, es pues una descripción que claramente nos muestra nuestra insensatez, ¿no? De decir que estamos bien, estamos avanzando bien, estamos haciendo las cosas que Dios nos dice que hagamos bien, pero como habíamos mencionado también anteriormente, lamentablemente no es así. Han pasado casi 2000 años y el Evangelio no ha sido terminado de predicar. Estamos en el momento exacto del juicio y lamentablemente no nos damos cuenta, como dice aquí, cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo somos. Estamos engañados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere sacar, ¿no? Quiere mostrarnos a fin de que nosotros podamos ser transformados a su imagen, a su semejanza y vencer como Él venció. Y esas son las promesas que tenemos en la palabra de Dios, que a pesar de que nosotros podamos ser lo que somos ahora, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y esa es su especialidad. Esa es la especialidad. Por eso el mensaje de la Odisea comienza diciendo, yo soy el principio de la creación. Yo soy el que puedo hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Como dice en este texto maravilloso de Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces ahí nos damos cuenta que esa palabra preciosa, inmutable, esas promesas que habíamos visto de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a regresar por nosotros, que Él está con nosotros, que Él hace nuevas todas las cosas,
podemos confiar en eso, a pesar de que nos demos cuenta de esta condición espiritual. No debemos de desanimarnos. El Señor no nos dice esto para que nos caigamos, para que nos quedemos en el suelo. Nos dice para que nosotros nos humillemos, estemos en el suelo, pero nos levantemos en su nombre y estemos más que nunca vencedores con Él. Es por eso que en este momento, al terminar este mensaje, quiero recordarte las palabras maravillosas del apóstol Pablo que pueden ser una realidad en tu vida y en mi vida. Si nosotros creemos, así como decía aquel que estaba sentado en el trono, que hace nuevas todas las cosas en Apocalipsis 21:5, ahora también en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por supuesto, el mensaje de la Odisea es, abre la puerta. Déjame entrar, déjame que esté contigo, porque si estoy contigo, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Si nuestra experiencia hasta este momento en la iglesia ha sido una experiencia de aburrimiento, una experiencia tal vez de estar ahí cumpliendo, ¿no? Lo que tengo que cumplir y estoy al punto ya de irme o ya me fui, tal vez tú que estás escuchando en este momento, recuerda que si realmente uno está en Cristo, vas a tener nuevas todas las cosas. Todos los días va a ser algo nuevo. Esto es algo tremendo, ¿no? Es algo que a veces ni nos podemos imaginar. ¿Cómo será que todo sea nuevo cada día? Si todos los días tenemos tal vez la misma casa, ¿no? La misma ropa, las mismas cosas, pero no, ahí nos está diciendo claramente que esta experiencia es una cosa maravillosa, tremenda, única, porque cada día es nueva, cada día avanza, cada día de victoria en victoria. Esa es la experiencia que Dios quiere para ti y para mí. Y en este momento te invito a hacer una oración para pedirle al Señor Todopoderoso que nos ayude a tener esa experiencia de ser nuevas todas las cosas cada día, que venzamos como Él venció, porque nos va a llevar de victoria en victoria hasta tener su carácter. Y es así que con ese poder, esa gracia y esa gloria vamos a poder llevar todo el Evangelio a todo rincón de la tierra. No importa nuestra condición, no importa lo que somos. El Señor escoge lo necio de este mundo, lo débil de este mundo, para avergonzar lo fuerte. Y si nosotros no reconocemos como tales, el Señor estate seguro que te va a utilizar para hacer grandes cosas, especialmente para concluir este gran conflicto, ayudando a su propósito, porque el Señor va a utilizar seres humanos con este propósito y va a utilizar a los que se humillen, como estamos viendo aquí. Muchas gracias por tu atención. Vamos a orar para terminar y que el Señor nos dirija en aceptar esta promesa. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has dado la oportunidad de compartir este mensaje maravilloso de las 7 iglesias. Tú has mostrado claramente que estas 7 iglesias son 7 periodos, que estamos en este último periodo que es la iglesia, la Odisea, que ahora más que nunca necesitamos aprender de todos los errores de las demás iglesias y especialmente darnos cuenta de nuestra condición, porque Señor, esa luz, ese testimonio que deberíamos estar dando, Señor, como un candelero, lamentablemente, Señor, es un testimonio desastroso en este momento. Pero no vamos a quedarnos con esa tristeza porque tú has prometido que vamos a vencer como tu Hijo venció, que vamos a llegar a tener la fe propiamente de tu Hijo, que venció todo pecado, Señor, y que no tenía nada que ver con el príncipe de este mundo. Que esta sea nuestra realidad, que sean nuevas las cosas cada día, desde ahora en adelante, para los que estamos escuchando, y que estos mensajes nos llenen de poder, gloria y gracia para tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.